Grabamos otro nuevo vídeo sobre diferentes tipos de tejidos animales, intentando diferenciar las estructuras más importantes a partir de fotografías hechas con microscopio óptico. En esta primera fotografía, la verdad es que vamos a ver relativamente pocas cosas. Vemos lo primero una matriz extracelular muy fibrosa. Las fibras son claramente visibles, es decir, se ve perfectamente los trayectos que van siguiendo unas fibras muy gruesas. Estas fibras, en términos generales, podemos decir que son de colágeno. De cuando en cuando vemos células dispersas. Vemos una célula aquí, otra célula aquí. Aquí se ve una célula con bastante claridad. En términos generales podemos decir que la mayor parte de estas células van a ser fibroblastos, tanto en cuanto este tejido que tenemos aquí es claramente un tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo es bastante denso. No es como otros tejidos conjuntivos que hemos visto con anterioridad en otros vídeos, en los cuales pues prácticamente las fibras ocupaban una cierta parte de la matriz extracelular, pero no eran tan evidentes. Hay tejidos conjuntivos mucho más densos que este, por ejemplo el que forma los tendones, pero este tejido ya tiene una densidad importante. Esta que vemos aquí, que son fibras de colágeno, ya le van a aportar al tejido una dureza y una consistencia muy importantes. ¿De qué tejido se trata? Pues podría tratarse de zonas inferiores de la dermis, zonas profundas de la piel, o un tejido que rodee algún órgano y que necesite pues eso, una cierta dureza, una cierta consistencia. Es decir, no es un tejido tan mullido, tan blandito como puede ser el tejido conjuntivo laxo que encontramos, por ejemplo, en la zona superior de la piel, justo por debajo de la epidermis. Aquí vemos una zona ampliada de un tejido similar al anterior. Aquí vemos claramente las fibras de colágeno. Es decir, volvemos a estar ante un tejido conjuntivo posiblemente bastante denso. Pero aquí lo que destaca con claridad es esta célula central, que es lo que se ha querido poner de manifiesto en la foto. Esta célula central cargada de granos en el citoplasma. Esto no es un fibroblasto. Los fibroblastos en términos generales van a tener forma estrellada y no van a tener esta cantidad de granos en el citoplasma. Esto sí que pueden ser posiblemente fibroblastos, es decir, células embebidas dentro de la matriz, generalmente sin una forma definida. Muchas veces tienen forma estrellada, otras tienen una forma más redondeada, pero la mayor parte de las veces tienen prolongaciones que se adhieren al colágeno. Esto, sin embargo, es una célula con un perfil muy definido y con un interior cargado de gránulos y un núcleo redondeado muy evidente, no como estas que tienen núcleos alargados. Aquí el núcleo es perfectamente redondo. ¿Qué tipo de célula es? Bueno, pues esto concretamente es lo que denominamos una célula cebada. Una célula cebada que es una célula defensiva. Recordemos que dentro del tejido conjuntivo podemos encontrar, aparte de los fibroblastos, que son los encargados de fabricar y mantener la matriz, podemos encontrarnos con células adiposas y también con células defensivas, como los grandes macrófagos. Son células con núcleo aguñonado, aquí no tenemos ningún ejemplo, que se encargan de fagocitar cualquier elemento extraño, y las células cebadas, que son, por ejemplo, responsables de los procesos inflamatorios que tienen lugar dentro de este tejido cuando detectan alguna invasión. Es decir, si el tejido detecta alguna invasión, si la célula cebada detecta alguna invasión, puede soltar el contenido de estos granos
a la matriz extracelular y provocar un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios lo que tratan es de hacer la matriz más densa, más correosa, más difícil de que el líquido fluya, y así las infecciones quedan retenidas en un punto y no se diseminan por el cuerpo. Esta fotografía no puede dar lugar a ningún tipo de dudas. Estamos hablando de células de morfología estrellada, con núcleos grandes en un cuerpo central y con muchas prolongaciones. Obviamente todo esto son neuronas. Todo esto son neuronas y por lo tanto esto es tejido nervioso. Este tipo de tejido, el tejido nervioso, suele teñirse con tintes basados en nitrato de plata. Son lo que se llaman tinciones argénticas, que hacen que adquiera esta tonalidad tan oscura, tan marrón, mezclas de marrones y de negros. Esto se debe a los diferentes grados de oxidación del nitrato de plata. Vemos las distintas partes de la neurona, esta parte de aquí o esta parte de aquí en términos generales. La parte del centro, recordemos, se denomina soma de la neurona o cuerpo. Soma o cuerpo de la neurona, mientras que la prolongación principal se denomina axón o axón. Por algún motivo yo prefiero ponerlo con acento, aunque he visto en muchos libros escrito axón sin acento. Y por otra parte, por aquí tenemos las pequeñas prolongaciones laterales de la neurona que se denominan dendritas. Las neuronas están conectadas entre sí mediante sinapsis, es decir, si siguiésemos el trayecto del axón, acabaría conectado con otras neuronas. Muchas dendritas también se conectarán entre diferentes neuronas. En la siguiente imagen vemos también células de naturaleza estrellada, aunque en este caso no van a ser precisamente neuronas. Esto que tenemos aquí es un capilar sanguíneo y vemos células cuyas prolongaciones se abrazan al capilar sanguíneo. Esta preparación está hecha para poner de manifiesto estos tipos celulares que se denominan astrocitos o células de astroglía. Recordemos que los astrocitos o células de astroglía rodean los vasos sanguíneos y son los que controlan el paso de sustancias desde los vasos sanguíneos hasta el tejido nervioso. Es decir, todo esto que tenemos aquí es tejido nervioso, aunque no se aprecien neuronas con claridad. Los astrocitos se encuentran en todo el sistema nervioso central, rodeando vasos sanguíneos, que es esto de aquí, lo vamos a marcar. Esto es el vaso sanguíneo. Concretamente es un capilar. Y recordemos que los astrocitos son los que se encargan de controlar el paso de sustancias desde el capilar sanguíneo hasta el tejido nervioso, de tal manera que al tejido nervioso solamente pasen sustancias químicas o nutrientes aptos para su consumo por las neuronas. En general, las neuronas son células muy delicadas, extremadamente importantes, entonces el cuerpo
los tejidos en general se cuidan mucho de mimar a las neuronas, de tenerlas siempre en buenas condiciones. Los astrocitos son células acompañantes de las neuronas que se encargan de nutrirlas y de mantenerlas en buen estado. Aquí encontramos un tipo de tejido absolutamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Vemos que las células dejan ciertos espacios entre ellas, aunque en algunos puntos las células están muy pegadas unas a otras. Pero una característica diferencial importantísima es que el núcleo se encuentra confinado en una esquina. Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí, y el citoplasma está ocupado por una gran masa blanca. Bien, ¿qué tipo de tejido es? Pues no hay mucha duda, esto es tejido adiposo. Tejido adiposo. Cada una de estas células es lo que denominamos adipocito. El adipocito, como podemos ver si ampliamos, está formado por un citoplasma muy fino, un núcleo confinado en una esquina y una gran gota de grasa en el interior. Recordemos que el tejido adiposo es el encargado de acumular grasa. Es un tejido muy importante ya que supone la principal reserva de energía de los animales. Los animales guardan grasas en lugar de azúcares porque las grasas son mucho más ligeras. No necesitan ser hidratadas, pueden estar guardadas en lugares donde no hay absolutamente nada de agua, por lo cual es un sistema de reserva de energía muy ligero, y además pueden actuar como un soporte térmico muy importante, ya que estos tejidos, sobre todo cuando se hacen muy gruesos, la cantidad de grasa que acumulan hace que el calor sea transferido con mucha dificultad a través de ellos. Los grandes mamíferos marinos poseen grandes capas de grasa para evitar pérdidas de calor del cuerpo. En algunas zonas del tejido adiposo es muy habitual encontrar vasos sanguíneos por este motivo. Debemos también tener en cuenta que este tipo de tejido adiposo es lo que denominamos en términos genéricos grasa blanca. En algunos animales hay acumulaciones de otro tipo de tejido adiposo que forma lo que se llama la grasa parda. Se diferencian en que de los adipocitos de los tejidos de grasa parda, en lugar de tener una gran gota de grasa, tienen un montón de gotitas pequeñitas de grasa, y estas gotitas pequeñitas de grasa sirven sobre todo no como reserva de energía, sino como aporte de calor. Cuando el tejido de grasa parda, que aquí no tengo representado en ninguna fotografía, sirve para consumir energía, y con ese consumo de energía producir calor. Es decir, la grasa blanca sirve fundamentalmente como reserva de energía y como soporte térmico del cuerpo para evitar pérdidas de calor. La grasa parda, en cambio, sirve literalmente para generar calor, para producir calor en el cuerpo. Los seres humanos solo poseemos grasa parda en cantidades importantes durante los primeros meses de nuestra vida. Después de los primeros meses de nuestra vida, la mayor parte o prácticamente toda nuestra grasa parda desaparece.